Pablo le está escribiendo esta segunda carta a Timoteo, un joven líder. Le dice lo siguiente, voy a leer en la Reina Valera 60, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Iniciamos hoy una serie, todo este mes de octubre, que hemos definido como las 5 solas. Voy a sacar un momento para explicar qué significa eso. Y hoy arrancamos con la primera, que se llama sola escritura. Estos 5 solas vienen de la Reforma Protestante. Tengo que hacer un poco de contextualización histórica, mis queridos hermanos, así que perdónenme y ténganme un poquito de paciencia, porque si no, no vamos a poder entender un poquito para aquellos que tal vez no han escuchado. La Reforma Protestante es un movimiento religioso, pero no solo religioso, cultural, político, económico, social, que se dio en el siglo XVI. Básicamente, de la Reforma surgieron lo que hoy son las iglesias cristianas evangélicas, en su gran mayoría y en su muchísimo. Básicamente este movimiento se caracterizó por tener un lema, 5 solas. Ese lema sintetiza sus creencias básicas y que las separó de la iglesia medieval de esa época, que dominaba básicamente el contexto. Estas frases son en latín. ¿Por qué? Porque era el idioma que ellos usaban en términos teológicos. Y básicamente son sola escritura, sola fide, sola gratia, sola Christus, soli Deo gloria. Voy a explicar una por una rápidamente, aunque vamos a tener los siguientes sermones para hablar de cada una de ellas. La primera, sola escritura, básicamente significa solo la Biblia. Solo la Biblia es nuestra máxima autoridad e infalible en materia de fe y conducta. Muy probablemente usted diga, check, pero en esa época no era así. En esa época, siglo XVI, la escritura no era la regla infalible, por lo menos no en términos prácticos y sociales. La otra es sola fide, solo por fe. La justificación y la salvación se obtiene por fe en Cristo Jesús. Y usted dice, check, pero en esa época no era así. Quiero contrastar que hoy muy probablemente usted va a decir, check, claro, yo lo creo eso, pero en esa época no. En la Edad Media no, se pensaba así. Sola gratia, solo por gracia. La salvación es únicamente por gracia. Yo no hago esfuerzo para salvarme. Yo no tengo mérito alguno que implique que yo me salve. La salvación es un don, gracia de Dios, inmerecida para nosotros. Y usted va a decir, check, ¿verdad que sí? O alguno que dice, no, necesito hacer algo para salvarme. No puede hacer nada. Solo Cristo, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el medio de salvación a través de lo que hizo en la cruz. Él es nuestro Salvador. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres, como nos dice las Escrituras. Pero en esa época, ¿tienen qué? No se pensaba así. Sí, Jesús es el único medio de salvación, sí, pero había un gran pero. Entre Jesús y nosotros había un gran pero, que implicaba acudir a todos esos para llegar a Cristo y ser salvo. Entonces la salvación en ese momento no era solamente por Cristo. Y la última, una de mis frases favoritas, soli Deo gloria. Solo le doy la gloria a Dios. Afirmando que la vida entera de todo ser humano debe estar enfocada exclusivamente en darle la gloria y la honra a Dios.
Algo que posiblemente usted dice, check. Pero en esa época no era así. Así que vamos a explorar en este mes, uno, afirmarnos nosotros como cristianos en estas verdades que son esenciales para nuestra vida, recordar lo que otros hicieron que nos permiten hoy tener esto y a su vez darle gracias a Dios de que podemos vivir como cristianos sabiendo esta verdad que nos hace salvos en ese caso. Ahora usted dirá, ¿y por qué es tan importante leer, estudiar, repasar la historia si hoy estamos aquí? Hay una frase que dice que el pueblo que ignora su pasado es condenado a vivir en ese pasado y repetir los mismos errores. Llegamos aquí porque otros hicieron algo. Eso es importante porque nos permite a nosotros hacer algo hoy, porque eso afectará la vida de otros en el futuro. ¿Sí? Entonces, recordar el pasado nos anima a vivir el presente para tener esperanza por aquellos que van a venir. Sería muy egoísta decir, a mí no me importa lo que va a pasar en el futuro. Mientras yo viva el hoy, me interesa el futuro. Eso sería egoísta y pecaminoso. Totalmente. Mis acciones van a afectar la vida de otros en el futuro, los conozcas o no los conozcas. Porque tu vida fue afectada por la vida de otros en el pasado que no conoces. Así que claro que hay que darle un vistazo a la historia para decir, wow, así Dios intervino en el pasado, puede hacerlo hoy para que afecte el futuro de otros en adelante. Eso mismo dice el pasaje que acabo de leer y permítame hacer una pequeña revisión de ese texto que está ahí y a partir de ese texto ver la importancia que tiene esta revisión histórica y bíblica para afirmarnos hoy en el Evangelio. Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. La pregunta es, ¿quién le enseñó esto a Timoteo? El mismo pasaje nos dice, tu abuela y tu madre. ¿Sí? Timoteo fue enseñado desde la niñez. En otra versión, permítame leer otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice así, el verso 15, recuerda que desde niño has leído la Biblia. Ahora, usted va a decir, esto está bien, hermanos, ubiquémonos un poco en el contexto histórico. En esa época, primer siglo, que un niño leyera las Escrituras no era fácil. Ellos no tenían acceso a la Biblia como usted y yo. La Biblia estaba en la sinagoga, la Biblia estaba en ciertos lugares. Y por cierto, el Antiguo Testamento, y eran rollos. O sea, no se tenían en las casas. Y aprender a leer no se aprendía en una escuela, se aprendía en las casas. El valor de la educación en la casa de sus padres, principalmente su madre y su abuela, que le enseñaron desde la niñez no solo a oír las Escrituras, sino a leerlas. Así que le tuvieron que enseñar a leer y escribir. ¿Por qué? Porque él era de padre griego y madre judía. El problema que tenía Timoteo es que era despreciado por los judíos porque era un mestizo. Y no era muy aceptado por los griegos porque pensaba como judío. Así que Timoteo era hijo de dos mundos que nadie quería. Y a pesar de eso, su madre y su abuela hicieron un trabajo de enseñarle las Escrituras. Lo prepararon desde niño para algo que no sabían todavía, el Evangelio. Usted puede leer en el libro de Hechos cuando Pablo conoce a Timoteo y lo toma bajo su sombra, le enseña el Evangelio y le explica las Escrituras. Y Timoteo se convierte en discípulo de Pablo, se convierte en líder y se convierte en pastor de una de las iglesias que Pablo fundó, Éfeso. ¿Cómo afecta la vida de una madre, la vida de una abuela,
en la vida de Timoteo, pero no solo eso. Usted tiene primera de Timoteo debido a la influencia de esta abuela y de esta madre que influenciaron en Timoteo, que Pablo lo tomó y después le escribió una carta y usted y yo hoy la estamos leyendo. ¿Entienden lo que quiero decir? La influencia que tenemos del pasado todavía sigue afectando nuestras vidas por la palabra y por lo tanto nos va a ayudar a afectar a otros en el futuro. Dios bendiga a estas dos extraordinarias mujeres que solamente se saben, por ahí están sus nombres, Eloida y se me acaba de olvidar el nombre, ¿perdón? Eunice, sí, gracias, se me había olvidado los nombres de estas dos queridas hermanas en la fe que instruyeron a este niño desde la niñez. De ahí la importancia de que todo niño aprenda a leer, no para que sea un hombre o mujer de bien, no, para que primero lea y entienda las escrituras desde niño. Todo niño debería oír las escrituras desde muy pequeño. Pero no lo va a entender. Es que no es el punto. Ese no es el punto. Entender es un proceso de toda una vida, pero entre más temprano empiece, mejor. Muchísimo mejor. Me encantó ahora cuando estábamos en el tiempo de la cena del Señor que agarré a los chicos de mis queridos hermanos para que no estuvieran solos y les pregunté qué significa la cena del Señor, qué les han dicho sus padres. Y wow, me lo dijeron muy bien. Significa esto y esto y esto. Y yo, wow, así se hace. Así se hace. Qué buenos padres. ¿Me explico? Me lo dijeron, ¿qué significa? Ellos dijeron, significa esto y esto y esto. La cena del Señor significa el pan, lo que Cristo hizo en la cruz y la copa, su sangre derramada. Perfecto, genial. Ahora usted me dice, y lo entiende en su totalidad, hermano, ni yo lo entiendo en su totalidad. Pero el punto es, van a crecer en ese proceso. Van a oír una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Timoteo así lo hizo. Él aprendió desde niño. Las escrituras muestran la sabiduría de Dios. ¿Por qué se la voy a impedir a un niño? Lo más rápido posible deben oír de Dios. ¿En qué? En las escrituras. Las escrituras son inspiradas por Dios. ¿Qué significa? Básicamente significa que provienen de Dios. Ya los que han llevado los cursos por acá ya tienen más claro el concepto, pero básicamente es que la Biblia es un libro extraordinario. ¿Por qué? Porque tanto es humano como divino. En su aspecto humano implica que fue escrito por hombres en un lenguaje entendible para cualquier persona. Eso significa humano, que tiene que ser entendible para todos. Pero también es divino. El Espíritu Santo inspiró a estos santos hombres de Dios para escribir. Pero no solo inspiró, sino que se encargó de preservar las escrituras a través de la historia. Y ahora voy a dar un pequeño repaso de esa preservación que sigue siendo la obra de Dios. La Biblia es el libro más querido y más odiado de la historia. Es el único libro más perseguido y quemado, pero a la vez es el libro más producido y vendido del mundo. Y todavía hoy sigue siendo un libro prohibido en muchos lugares del mundo. Pero todavía sigue produciéndose en cantidades extraordinarias. Dios inspiró las escrituras y las sigue preservando. ¿Por qué vamos a impedir que otros tengan acceso a ella? ¿Por qué? Porque ella nos va a guiar por el camino correcto, nos va a corregir, nos va a instruir, nos va a dirigir, nos va a enseñar cuál es la senda de justicia. Pablo sintetizó en el verso 16 y 17 todo aquello que las escrituras en su totalidad tienen y es importante para nosotros tomarlo y vivirlo. Pero cuando hablamos de la frase sola escritura, que para hoy puede volverse
esencial y normal. Para nosotros, en el siglo XVI no era así. Y permítame saltarme al pasado y decirles por qué razón eso no era así y por qué razón tenemos lo que tenemos hoy y tenemos que cuidarlo. En el siglo XVI, la iglesia medieval tenía el control total de la vida de las personas. Dirigía la vida espiritual, política, religiosa y económica de Europa y otras partes del mundo. Ellos decidían literalmente como Dios en la tierra qué creer y qué no creer a su antojo, al margen de la Biblia. Había mucha corrupción, había ventas de indulgencias, que básicamente la venta de indulgencia era un documento que el Papa firmaba y si usted lo compraba, se aseguraba un espacio en el cielo. O si lo compraba en nombre de alguien que ya falleció y escribía su nombre, esa persona iba al cielo. Eso es la venta de indulgencia, siglo XVI. ¿Ok? Estamos hablando del siglo XVI. Eso provocó, aparte del gran lujo que tenían los líderes religiosos de la época, mucha indisconformidad en la gente. Pero como ellos tenían el poder político, religioso y militar, habían apagado con muerte a muchos de los que quisieron hacer reforma. Pero en 1517, fecha clave, 1517, día 31 de octubre, por cierto, no Halloween, por aquello, 31 de octubre, nosotros no hablamos de eso, porque el 31 de octubre se celebra la Reforma Protestante. El 31 de octubre de 1517, un monje, un humilde monje, en escala de eclesiástico, él tenía un lugar bajo, realmente. Un monje, profesor de teología llamado Martín Lutero, pegó lo que se llamó las 95 tesis. Básicamente sus 95 tesis eran 95 frases que él lo único que quería era debatir. Él estaba indignado con la venta de indulgencias. Él creía que quien estaba vendiendo las indulgencias a nombre del Papa lo estaba haciendo mal y decidió debatirlo. En esa época era muy común que cuando un profesor de teología o un predicador quería debates, pegara en una puerta, en este caso en el castillo de Wittenberg, en la iglesia, pegara su discurso a debatir. Y resulta ser que entonces la pegó ahí, en latín. Un detalle, latín era el idioma de los teólogos de la época. Entonces él no quería debatirlo con el pueblo, quería debatirlo con los teólogos. Pero resulta ser que alguien leyó y lo tradujo al alemán. Y de la noche a la mañana fue como un polvorín. Sus 95 tesis se volvieron la base para cuestionar la autoridad papal, cuestionar las indulgencias y cuestionar todo. Y de la noche a la mañana Martín Lutero se convirtió en el centro del debate público sobre la fe que había en esa época. Ese pequeño detalle, clavar esas 95 tesis, se convirtió en el inicio de la Reforma Protestante. Y aunque Martín Lutero nunca quiso formar una iglesia, ni nunca quiso separarse, él lamentablemente fue excomulgado en 1521 por el Papa León X y fue proscrito. ¿Qué significa ser proscrito? Que si él lo encuentra, cualquier persona lo puede matar, por el emperador Carlos V en la dieta de Worms. Así que tuvo que refugiarse en el castillo de Warburg durante más de año y medio, donde lo único que hizo fue traducir la Biblia de los idiomas originales al alemán. Otra cosa clave de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque la Biblia solo se leía en latín. Y si usted era alemán, era español, era italiano, era francés, era de cualquier nacionalidad y no hablaba latín, usted iba a una actividad religiosa donde no entendía nada. Los sermones eran en latín, la liturgia en latín, todo era en latín. Algunos, no sé si tuvo esa experiencia, mi padre me contaba, por cierto, que todavía había actividades
de la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II en los años 60 todavía era en latín, algunas partes de la misa como tal. ¿Qué significaba eso? Que si usted no sabía latín, usted decía amén, quién sabe qué estaba diciendo, amén. No tuve esa experiencia, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia en nuestro idioma. Ese es el papel de la Reforma Protestante. Hay un montón de personas más que fueron claves, pero una de las cosas fundamentales para ellos era, si las personas necesitan acercarse a Dios, deben leer las Escrituras en el idioma que ellos tienen. Pasaban dos cosas en esa época: la Biblia en un idioma desconocido para el pueblo y el pueblo no sabía leer. Así que cuando ellos empezaron ese proceso de reforma, no solo fue religioso, también fue social y educativo. Martín Lutero fundó escuelas y enseñó a los niños a leer. Por cierto, la historia no lo reconoce, pero ustedes conocen el término kindergarten, ¿verdad? El kinder es una palabra alemana. Y el primero que puso la simiente, el primero que puso la idea de instruir a los niños lo más temprano posible, Martín Lutero. Martín Lutero, parte de sus labores como pastor era llevarse a los niños pequeños desde los 4 años y enseñarles la verdad de Dios y después darle clases de escritura y de lectura. Lo que hoy llamaríamos un preescolar o un kinder. No se le reconoce en la historia, pero básicamente él colocó esa semilla de la educación. La otra es, si ya saben leer en su idioma, ¿cómo leen la Biblia si la Biblia está en latín? O se saltan griego, hebreo y arameo. Y por lo tanto la Reforma colocó el simiente de lo que serían las modernas traducciones de la Biblia. Y me gustaría hacer un pequeño repaso sobre esa historia. ¿Por qué? Porque hablar de la sola escritura es reconocer que lo que tenemos en nuestras manos es una versión de la Biblia. No tenemos las escrituras. Las escrituras fueron escritas en griego, hebreo y arameo. Por lo tanto, esas son las escrituras. Nosotros lo que tenemos son versiones en nuestro idioma de eso que está ahí. Y tiene todo su dilema, las traducciones, y por lo tanto uno tiene que dar un repaso. ¿Qué significa eso de traducciones? Y cómo Dios preservó el texto en las traducciones también. De tal manera que usted puede tener la seguridad de que usted va a un texto como La Dios habla hoy, Reina Valera y otras versiones, y usted puede estar seguro de que está leyendo la palabra de Dios. Eso es un proceso fundamental que la Reforma lo asentó, pero no lo inició. Realmente los procesos de traducción empezaron muchos siglos antes. La primera de esas fue una versión que se tradujo en el siglo XIII, pero en siglo III antes de Cristo, que actualmente se conoce como la Septuaginta. Básicamente estamos hablando 300 años antes de Cristo, así que la Biblia es el Antiguo Testamento. Y en esa época había muchos judíos fuera de Jerusalén por la deportación, principalmente en la zona de Egipto. Y ahí 70 sabios, según la tradición, no me crean, eso dice la tradición, no estoy tan seguro, pero de ahí viene el nombre Septuaginta, quiero contarles la historia. Básicamente 70 sabios judíos decidieron traducir el Antiguo Testamento al griego. ¿Para qué? Para que las comunidades judías de habla griego tuvieran el acceso a la Biblia, porque ya no conocían el hebreo. Así que estos 70 sabios, que no sabemos si realmente era así, pero eso dice la tradición, tradujeron la Biblia, el Antiguo Testamento al griego. Se conoce como la Septuaginta. Esa es la primera traducción de las escrituras del Antiguo Testamento a otro idioma diferente al hebreo. ¿Por qué es importante? Primero, porque las comunidades judías tuvieron acceso. Segundo, esta versión impactó el cristianismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento vienen de esta versión.
En otras palabras, era muy común que Pablo hablara a las comunidades griegas con la Septuaginta, no con la hebrea. ¿Por qué? Porque las comunidades griegas no hablaban hebreo, hablaban griego. Así que si Pablo les hablaba en griego, ¿qué versión usaba? La Septuaginta. Era la versión. Por lo tanto, el cristianismo primitivo usó más la Septuaginta que la versión hebrea de la Biblia. Por eso esa se volvió en una pieza clave, que cuando se completó el Nuevo Testamento, entonces ya estaba en griego, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero el tiempo pasa y los idiomas también cambian. Resulta ser que ya para el siglo IV, el griego no era el idioma común. Y el cristianismo había llegado a Europa. Y el cristianismo había tomado una influencia en toda Europa y el norte de África. Y la lengua común se volvió el latín. Así que empezamos a tener dilemas. ¿Por qué? Porque la Biblia solo estaba en griego y hebreo. Y en el siglo IV, San Jerónimo tradujo la Biblia de los idiomas griego, hebreo, bueno, en este caso griego, Antiguo y Nuevo Testamento, al latín. Y salió una versión que fue la versión que se usó durante toda la Edad Media, que se conoce como la Vulgata Latina, que está en latín. En ese caso se volvió en el idioma oficial de toda la iglesia para leer las Escrituras. Eso fue sumamente importante porque influenció toda la Edad Media, pero llegamos a la Reforma Protestante, siglo XVI. Y se habían hecho intentos por traducir a otros idiomas, porque resulta ser que los idiomas son bastante dinámicos, cambian muy rápidamente, y ya Europa, toda Europa ya no hablaba latín. Ya cada zona, reino, monarcado, como quieran llamársele, tenía sus propios idiomas, pero en términos de fe solo se hablaba en latín. Así que hubieron intentos en Inglaterra de dos grandes hombres, uno en el siglo XIV y otro en el siglo XVI, antes de la Reforma Protestante, John Wycliffe y William Tyndale, si los pronuncié bien. Ellos intentaron traducir la Biblia al inglés. El problema es que fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque era prohibido traducir las Escrituras al idioma vernáculo o al idioma común de la gente. Prohibido, mis queridos hermanos. Las personas no tenían acceso a las Escrituras porque no estaba en su idioma. Tenían que más bien las personas aprender latín, pero esos solo eran unos pocos privilegiados, dotados que podían hacerlo, y dotados no de intelecto, sino dotados de dinero. El pueblo no tenía acceso a las Escrituras. Estos dos hombres hicieron el esfuerzo y fueron perseguidos y condenados como herejes. Su pecado: traducir la Biblia al inglés. Por eso cuando Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, Casiodoro de Reina hicieron sus procesos de reforma, ellos no querían en ningún sentido salir de la iglesia, que ellos consideraban que esa era la iglesia, pero cuando empezaron a hacer sus procesos de reforma, ¿qué significaba? Llevemos las Escrituras al pueblo. Los altos jerarcas dijeron no. El pueblo es ignorante, déjenlo en ignorancia. Si ellos quieren algo, acudan a nosotros. Nosotros le diremos qué hacer o qué no hacer. ¿Quieren ir a Dios? Nosotros nos volvemos el intermediario por Dios. Pero tienen que pagar. No era gratis. Como un punto en el proceso. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. Juan Calvino lo hizo al francés. Pero como nosotros no somos de ninguno de esos idiomas, déjenme hablar de Casiodoro de Reina, el gran traductor de la Biblia a nuestro idioma español. 28 de septiembre de 1569 se publicó la Biblia del Oso, la primera traducción completa. Ya hubo traducciones al español, pero no fueron aceptadas. Esta es la primera traducción completa al castellano. Se le llamó la Biblia del Oso
porque en la portada tiene un oso, una imagen muy interesante, comiendo miel en un árbol subido, colgado, tratando de comer miel de ese árbol. Muchos dicen que esto se debe al logotipo del impresor. ¿Por qué? Porque él lo tradujo. Recuerden que en esa época las impresiones eran a través de un proceso de imprenta muy rústico. Tenían que colocar las letras, ponerle tinta y hacer todo un proceso para imprimir. Se llevaba tamaño proceso, después se agarraban y después se hacía un proceso de unir esas con hilo y encuadernarlo, todo un proceso. Era una obra de arte y caro traducir, imprimir la Biblia en esa época. Así que el 28 de septiembre de 1569 salió la Biblia del oso. Esta es la primera versión completa de la Biblia en nuestro idioma. Casiodoro de Reina, por cierto, él tuvo que hacer el proceso de traducción 2 veces, porque la primera vez que lo hizo, creo que fue en Sevilla, él era monje en un monasterio en Sevilla, tuvo que huir porque la Santa Inquisición lo andaba persiguiendo. Y sus manuscritos, lo que ya tenía traducido, lo encontraron, él escapó y lo quemaron, fue quemado. Él tuvo que huir fuera de España, anduvo en Inglaterra, en Suiza, Juan Calvino lo recibió en Ginebra y ayudó a publicar la Biblia en español. Y él fue pastor de varias comunidades de españoles fuera de España. Nunca más volvió a España, por cierto, él murió fuera de España y tradujo la Biblia en esa época. Pero nuestra versión se llama Reina Valera. En 1506, Cipriano de Varela hizo una revisión. ¿Qué significa? Agarró la traducción que había hecho Casiodoro de Reina y le dio una revisión completa para actualizar el idioma y actualizarlo con los hallazgos en los textos antiguos de la Biblia. Y por lo tanto, él publicó en 1602 una versión que se llamó la Biblia del Cántaro. Era muy curioso porque al principio en la primera portada tenían imágenes. Esas imágenes le dan el nombre a la Biblia. La Biblia del oso es porque tenía un oso. La Biblia del Cántaro es porque tenía un cántaro. Básicamente era un árbol que estaba regado por un cántaro y tenía impreso el siguiente texto: yo planté, Apolo regó, mas Dios da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Los expertos en esto piensan que cuando Cipriano de Varela quiso que se tradujera y se revisara y le colocara ese texto, es para que recordara que lo que hizo su antecesor, Cipriano de Varela y Cipriano de Reina, y él, no era lo más importante, era Dios y su palabra. Por lo tanto, la frase que las dos versiones tienen es: la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. A partir de ahí, esa imagen de dos humildes jardineros, uno que tradujo la Biblia y el otro que la revisó y la republicó, se volvieron en simples colaboradores, y a partir de ahí a esa versión se le conoce como Reina Valera, por recordar a estos dos hombres que sacrificaron todo para que tuviéramos nosotros acceso a las Escrituras. Y a partir de ahí, 4 siglos se volvió en la versión en español. Hubieron revisiones, 1862, 1909, 1960, que es la más común, pero también hay 1995, 2009, 2011, 2015 y otras versiones. La Reina Valera es la Biblia que por más de 4 siglos ha sido la Biblia que la mayoría de las iglesias evangélicas de habla español tienen como su versión, que no es la única, ¿sí? No es la única.
y no hay mejores versiones que en otras, solo hay versiones. Para aclarar ese punto, entonces esa es la mejor versión. No, solo hay versiones. En ese caso, solo hay versiones de la Biblia en ese punto. Así que hay que recordar eso, porque los posteriores trabajos de traducción se debieron al sacrificio de esos hombres. En otras palabras, lo que quiero decirles, mis queridos hermanos, usted tiene un tesoro en sus manos. Esa Biblia ha costado sangre, vidas, para que usted lo tenga en sus manos o en su teléfono. Hoy podemos tener una gran cantidad de versiones accesibles en cualquier lado. Usted puede ir en cualquier lado y comprar la Biblia como si nada. Queridos hermanos, como si nada. Puede comprarla. Puede comprar una Reina Valera de una gran cantidad, la nueva Biblia, la nueva versión internacional, traducción lenguaje actual, Dios habla hoy, nueva Biblia de los hispanos, nueva traducción viviente, etcétera, 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 etcétera. Hay una gran cantidad de versiones en nuestro idioma, pero no es así en otros idiomas. Recientemente un amigo estuvo en Grecia y le dije, mira, ¿podrías traerme una versión en griego? Yo tengo versión en griego, pero tengo una versión griego koiné antigua. Yo quería una versión griego actual. Mis queridos hermanos, me dijo que pasó 2 días buscando y no encontraba. Dice, me costó conseguirla. Yo pensé que por estar en Grecia y haber estado la Biblia en griego sería accesible. No, no es accesible. No es fácil conseguir una Biblia. Y me quedé sorprendido. Es más, hablemos un poco de cómo está la traducción de la Biblia a nivel global. El movimiento Lausana publicó en el 2024 un documento que se llama el Estado de la Gran Comisión, que ustedes me han escuchado mencionar, y dice que todavía hay 1000 o más de 1000 lenguas que carecen de una traducción parcial o completa de la Biblia. Idiomas. De todas las lenguas a nivel global que se tiene contabilizado son 7376 lenguas, idiomas, como quiera llamarlas, dialectos. De esos, solo el 9,75% tiene una Biblia completa en su idioma, o sea, menos del 10%. De esas 7376 lenguas, solo el 10%, menos del 10%, tienen la Biblia completa en ese dialecto o idioma. El Nuevo Testamento, solo el 21%. Porciones, digamos el Evangelio de Juan, Salmos, porciones, un 16%. Hay un 52% de idiomas que no tienen la Biblia en su idioma. O sea, que en esa lengua hay un 50%, no tienen la Biblia, no la tienen. Entonces viene la pregunta, si un misionero quiere ir ahí, no hay iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque la base de vida, de nacimiento, de consolidación de una iglesia está en las Escrituras. Sin las Escrituras no hay cristianismo. Así que en ese idioma, si no hay Biblia en su idioma para que ellos tengan acceso, no hay iglesia. Hay un 52% de los idiomas a nivel global no tienen la Biblia en ese idioma. No lo tienen. Todavía falta mucho. Ahora, hablemos de personas que tienen acceso a la Biblia. Y vamos a ver que eso es contrastante. Obviamente estamos hablando que hay pueblos, por ejemplo, en la zona de... no, me voy a reservar el lugar debido a que como está siendo grabado y va a ser publicado, pues obviamente por asuntos de cuidar a estos misioneros. Hay unos misioneros que están en un lugar, en un pueblo que quieren llevar el evangelio, pero se encontraron con esta dificultad. Uno, ese idioma no existe de manera escrito, no existe. Así que entonces tienen que empezar la tarea educativa
y después de traducción de la Biblia, porque tampoco lo tienen. Estamos hablando de que esa labor les va a llevar tiempo. Si quieren más información, con gusto se lo daré en otro momento. Algunos conocen a estos misioneros que están ahí. Están haciendo esa labor, quieren llevar el evangelio, quieren compartir el evangelio, tienen que empezar por hacer un proceso educativo, pero también de traducción. Pero en términos de personas, acceso a la Biblia, de la población global, el 79% tiene acceso a una Biblia completa de población, porque estamos hablando que hay idiomas que tienen 1,000, 2,000, 3,000 personas, pero por ejemplo en idioma español estamos hablando de millones de personas, tienen acceso, que quieran leerlo, que quieran compartirlo, que quieran vivirlo es otra historia, pero tienen acceso. Hoy la población que habla español, no sé, creo que es el segundo o tercer idioma en el mundo en hablarse, tiene acceso a la Biblia en español, más de 500 personas, 500 millones de personas, perdón. Estamos hablando del 79, estamos hablando que ahí está el inglés, está el español. Tienen acceso a eso, aún en mandarín, que es un idioma que se habla en China, hay la Biblia en mandarín. Obviamente es prohibida, pero sí tiene acceso. El 11% lo tiene para solo el Nuevo Testamento. Solo tiene el Nuevo Testamento, un 11%. Porciones, un 6%. Hay un 3% que significa 220 millones de personas que no tienen acceso a la Biblia todavía. Es un montón de personas. No tienen acceso a la Biblia. Hablar de la reforma, hablar de la sola escritura también es pensar en la bendición que tenemos nosotros, pero a su vez pensar que hay otros que todavía no tienen la Biblia. Pero también es pensar que si la tenemos, ¿qué estamos haciendo por compartirla con otros? Porque es tan fácil como venir y decir, ¿estás leyendo la Biblia? Te invito a leerla. Vean que no estoy hablando de estudiarla, leerla. ¿Te gustaría leer la Biblia conmigo? Te va a ayudar. Solo leerla. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Solo oír la palabra de Dios nos puede hacer la diferencia. Mis queridos hermanos, esto es hablar de la sola escritura. Dios ha hablado. Te ha hablado a ti, me ha hablado a mí. Por lo tanto, yo estoy comprometido con la Biblia. Usted está comprometida con la Biblia. Eso significa llevar a otros las escrituras, compartir con otros las escrituras. Significa hacer algo por llevar la palabra a otro. Nosotros regalamos para Navidad, y déjenme hacer una cuña de una vez y hacerles un reto. Nosotros siempre para Navidad hacemos retos, regalos de Navidad. Yo le hago el reto de que piense en alguien de aquí a Navidad, que lo ponga en oración y diga, Señor, permítame encontrar a alguien que estaría dispuesto a recibir un regalo de mi parte y le regalo una Biblia. Obviamente que no sea un cristiano comprometido en una iglesia, pero piense en alguien para sorprenderlo. ¿Por qué me regalas una Biblia? ¿Por qué razón? Y a partir de ahí inicia un proceso de desafiarlo a leer las escrituras y que las escrituras cambien su vida. ¿Hay algo ahí atrás? Thank you, gracias. Sí, esa es la carátula de la Biblia del oso. Exactamente, esa es una impresión de la Biblia del oso. Usted puede ver allá el oso comiendo y allá una Biblia que tiene unas siglas en hebreo, que básicamente es el nombre de Dios, yo soy el que soy en hebreo, y unas abejas ahí. Tiene todo su significado muy interesante, porque también tenían su manera de mandar mensajes gráficos, pero sí, esa es la impresión de la Biblia de el oso en ese caso. Es extraordinario. Yo tengo se llama una versión facsimil, que es que sacaron copia de esa versión, obviamente en el español
o el castellano de 1569. Muy diferente al nuestro de hoy. Hace unos domingos atrás por aquí la trajimos para que la vieran. Es muy diferente saber que ese trabajo de este hombre todavía persiste hoy. Por lo tanto, le desafío a que vaya orando. Simplemente haga esto, este compromiso. Voy a comprometerme a leer la Biblia. Pero mientras leo la Biblia, a orar a Dios para que me permita ver a alguien, conocer a alguien, o mi círculo más cercano que no conozca de Dios, para darle un regalo en Navidad y que sea una Biblia, con una nota: te invito a leerla y compartirla conmigo. Y orar, o sea, de aquí a Navidad, ya que usted hace regalos, ya, perfecto, busque a alguien, puede ser a quien sea, desafíelo, pero ore. Si creemos que las Escrituras es lo que dice que es, tiene el poder por sí misma de tocar la vida de las personas sin necesidad de nosotros, pero nos va a usar a nosotros también. Déjese que Dios, eso es un desafío que les tengo hoy. Usted escoge, usted decide, es usted. Ore al Señor. Uno nunca sabe quién está necesitando algo. Entre tantos regalos que uno siempre recibe en Navidad, este regalo puede cambiar la vida de una persona como su vida fue cambiada. También, usted recibió un regalo, el regalo de la salvación, cambió su vida. De múltiples maneras, de múltiples formas. Mi desafío es que si esta es la palabra de Dios, que realmente nos impacte para poder hacer algo por otros. Obviamente el desafío no es solo el regalo, el desafío es de oración. El desafío es por: Señor, si tú puedes tocar a esta persona, permíteme 2026 ser un año de discipulado de esa persona. ¿Cómo? Leyendo las Escrituras. Como Felipe, cuando se encontró aquel hombre eunuco y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Pero permítame reforzar esta parte. El eunuco estaba leyendo en un idioma que él entendía, y leía pero no entendía. ¿Cuánto nuestra sociedad necesita leer para que aparezcamos nosotros y les preguntemos: ¿entiendes lo que lees? Y a partir de eso, este eunuco encontró la gracia salvadora en Cristo Jesús. Eso cambia vidas, las Escrituras. Permítame terminar con un salmo y orar. Por cierto, hoy iniciamos la lectura de los salmos. Eso nos llevará, según mis cuentas, muy probablemente casi 3 años de lectura todos los domingos. Eso implicará que el próximo año estaremos todos los domingos, a partir de ahora, pero todo el otro año, oyendo los salmos. Así que yo espero que se emocione con los salmos. Los salmos son extraordinarios. Y déjenme terminar con un salmo, el Salmo 119. Por cierto, ese va a ser un gran reto cuando nos toque el Salmo 19, posiblemente en el 2027, por ahí, más o menos por ahí. Va a estar interesante. A mí me encanta ese tipo de cosas, verlo en el tiempo, los salmos. Salmo 119, verso 9. Vamos a arrancar una pequeña porción para orar y pedir al Señor. ¿Lo tienen? Salmo 119, verso 9. Y permítame hacer una dinámica diferente con ese salmo. Dice así. Creo que yo tengo acá la Nueva Biblia de los Hispanos, me parece que es esa versión, pero muy similar. En Reina Valera dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? En Reina Valera. En esta dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Mi dinámica es esta: quítele esa palabra joven y ponga su nombre. ¿Ok? Porque usted dice: el joven. No, yo ya no soy joven. Bueno, yo creo que aquí ninguno va a decir eso, me imagino. Pero para que no digan: sí, el joven, esos chamaquillos que están todavía meten la pata, ¿verdad? Ellos son los que... No. Ponga su nombre. Ahora nos vamos a sentir jóvenes. Yo voy a leer
¿Cómo puede Maynor Agüero llevar una vida íntegra? Ponga su nombre ahí. Para que ese salmo, ahora sí, no sea el joven, no, soy yo. ¿Ok? ¿Cómo puede Maynor Agüero llevar una vida íntegra? Viviendo yo conforme a tu palabra. ¿Verdad que cambia mucho? Ahora soy yo el punto. Sigo leyendo. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito. Pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo deleite y jamás olvidaré tu palabra. Esto es una oración más que otra cosa. Y quiero que terminemos con esta, nuestra oración. Aquí el centro de todo es el texto. Y el texto es el que me guía, el texto es el que me orienta, el texto es el que no puedo olvidar, el texto bíblico. No podemos terminar esto sin volver a las Escrituras y decir, Dios, permite que el texto, tu palabra, esté aquí en mí. ¿Para qué? Para que de la abundancia del corazón abre la boca. Si atesoro las Escrituras aquí, ¿qué es lo que va a salir de mí? Entonces, ante un problema, ¿qué dicen las Escrituras? Ante una situación difícil, ¿cómo debo hablar y tratar? O sea, ante la situación de la vida, las Escrituras es mi sostén para poder vivir en esa situación. Así que pongámonos de pie y